había ido de viaje a aquella isla tan maravillosa con mi hermana gemela. Estábamos allí en el mar. Pretendíamos aprender a hacer surf, pero por circunstancias no había surgido. En ese instante vi a mi hermana muy alejada de la orilla. Ella había llevado aletas y sentí que algo no iba bien. Entonces me eché a nadar cuando yo estaba cerca de la orilla, pero me eché a nadar hacia ella para decirle: no te vayas tan lejos, algo no está bien en ese lado. A pesar de ser buena nadadora, me vi en el medio del océano en una corriente. Sabía la teoría, yo sabía que no había que ir contracorriente, pero también sabía que era una persona que no se rendía nunca. Me fijé que mi hermana ya estaba en la orilla y yo realmente estaba allí y nadie sabía de mi situación real. Mi situación real es que había ido allí para avisar a mi hermana y de repente yo estaba en una corriente que no controlaba para nada. Cuanto más intentaba nadar hacia la orilla, más me llevaba el mar hacia adentro y realmente estaba teniendo problemas serios. Estaba empezando a sentirme agotada y realmente no era capaz de ir hacia la orilla. Cada vez el mar me llevaba más hacia el interior. Era mar abierto, así que realmente estaba empezando a ser peligroso para mí. Yo no tenía aletas ni tenía nada que me ayudara. Sabía que la teoría que había oído 1000 veces era: no nades contracorriente. En el medio de aquel mar yo no entendía muy bien qué era nadar no contracorriente. Sabía lo fuerte que era y lo bien que nadaba, así que simplemente dije: yo no me voy a rendir. Así que con mi mejor esfuerzo nadé y nadé y nadé, y cuanto más nadaba, más me agotaba y más me llevaba el mar hacia adentro. Aunque suene irreal, me agoté tanto y me desesperé tanto, me sentí tan inquieta y tan fuera de mí, por decirlo así, que llegó un momento que supe que algo iba realmente mal. Y dije: no me puedo creer que con lo que me gusta el mar y habiendo llegado hasta aquí para avisar a mi hermana, vaya a morir en el mar. Lo sentí como que podía pasar, porque nadie estaba viendo lo que yo estaba pasando, estaba alejada de todo el mundo. Mi hermana ni siquiera era consciente de lo que había pasado y yo estaba exhausta, no podía más. Así que esta es una historia que pasó realmente y yo, por primera vez en mi vida, me rendí. Me eché hacia atrás en actitud de flotar y pensé: se acabó, me rindo. Me rendí y floté, y entonces apareció alguien. Rendirse es: no puedo ir contra corriente. No necesitas saber qué va a pasar, ni qué vas a hacer, ni qué nada. Solo necesitas dejar de a la fuerza no. El camino más fácil es otro. Aún no sabes cuál es, pero sabes lo que no. No tienes que saber lo que sí. Tienes que saber simplemente a la fuerza no. Tienes que saber 3 caminos. Y cuando te das cuenta ya sales del primero, que es el que no funciona. No puedes ir destructiva contra la corriente. No puedes ir crítica: tengo que acabar con esto. No puedes ser enjuiciadora. No puedes ir por el primer camino. Tienes que decir: vale. Tienes que decir: rendirse es aceptar el cambio. Y siempre es el camino. Tienes que encontrar ese momento de aceptación. Y después surge el tercer camino, el de la creatividad, y aparece algo que te ayuda a salir de ahí. Y nuestra protagonista acabó en el mar al lado de su hermana. No vale fingirlo, tienes que sentir realmente una paz con eso. Vale, lo acepto. Sé que este no es el camino, no sé qué va a pasar, pero vale. Ser consciente siempre es salir, el roto es la salida. Y cuando eres consciente no hay nadie al que manipular, no hace falta la mente. Cuando ves con claridad no tienes que pensar. Y todas estas historias, todos estos caminos despiertan tu propia intuición. Y entonces no necesitas a nadie. Porque a veces, te ayuda una persona y a veces otra y a veces encuentras tú la ayuda en el mar.
Simplemente es ya no estar en efecto niebla. Busca más historias mías, como la del río y la del perro. O busca el efecto niebla. Es simplemente eso. Que cuando es como cuando estás estresado y muy mental y muy ruido mental, una película de nada para nada, vete a buscarla también. Cuando hay mucho ruido mental, tú no puedes ver que tienes el móvil encima de la mesa y lo estás buscando. No lo vas a ver. No porque no esté ahí, porque tienes demasiado ruido mental. Estamos en un entorno físico. Vete a escuchar el arte de vivir entre las piedras. A veces no hay que salir por donde tú crees. A veces hay que dejarse flotar y volverás a la orilla. Pero nunca, 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 jamás lo podrás hacer si lo finges. Solo vuelve a tu esencia, porque lo tienes todo en ti. Y mis historias, mis palabras, mis 3 caminos solo hacen que despierte en ti. Y entonces es maravilloso, porque ni siquiera necesitas a tu mente. Tu poder está en ti. Gracias, Zeta XY. Esta es una historia real de justo 3 caminos que se va a abrir pronto. Un abrazo desde Crea Libro.